Hoy en Close Up estaremos con Andy Weiss, director colombiano de las películas Satanás, La cara oculta y Roa, un especial de Los asesinos en el cine. No se despegue de su televisor porque aquí inicia una mirada detenida a lo mejor del séptimo arte. Close Up. Hacker. Hacker. Bueno, ¿cómo comencé yo en el cine? Yo nací en Cali, Colombia, y desde muy pequeño me obsesioné con este mundo de la imagen. Le pedí a unos profesores que me dejaran hacer unas tareas filmadas y con una herramienta, con una cámara, fui explorando, fui jugando y desde muy joven supe que quería estudiar cine. Entonces, cuando me gradué del colegio, fui a Nueva York, donde estudié cine en la Universidad de Nueva York. Viví 8 años allá, trabajé en diferentes producciones haciendo de todo, en el departamento de arte, parando tráfico, en el departamento de fotografía, de producción. Y después regresé a Colombia, hice un corto que se llama Hoguera, que estuvo en Cannes, y eso me abrió las puertas para hacer mi primer largometraje llamado Satanás. Después pude hacer La cara oculta, y por último, mi última película se llama Roa, que se estrena este año en los cines aquí en Colombia. Tal vez en ella encuentres consuelo. Gracias, padre. ¡Corten! ¡Revisemos ventanilla! Mi primera película llamada Satanás, que no tiene que ver con el diablo, sino con la naturaleza humana, es basada en la novela de Mario Mendoza con el mismo título, Satanás. La novela la adapté yo al cine, escribí el guión, y es acerca de un evento que ocurrió en 1986 en la ciudad de Bogotá, donde un excombatiente de la guerra del Vietnam colombiano llamado Campo Elías asesinó a más de 30 personas en un restaurante italiano en la ciudad. Antes de eso ya había matado a su madre y a una estudiante de inglés. Él era profesor de inglés privado. La película lo que hace es cuestionar la naturaleza humana, ¿nacemos o nos hacemos? Y alrededor de la historia de Campo Elías, que es la central, que es la historia de un asesino, también hay otras historias que hablan sobre la naturaleza humana y hablan sobre este tema que me interesaba a mí, que era la maldad en el hombre, en el ser humano. Entonces, Satanás no es acerca del diablo, sino sobre ese enemigo que tenemos por dentro, sobre ese lado oscuro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que todos los seres humanos tenemos. Al finalizar la película hay toda una coreografía en el restaurante que es el clímax de la historia, que es cuando el personaje de Eliseo, que es basado en Campo Elías, mata a muchísimos comensales. Esa escena fue muy complicada de hacer, desde luego. Duramos unos 3 días en el restaurante filmando esa escena final y hubo una coreografía de extras muy importante junto con efectos especiales por los balazos y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. Digamos, hay una carga dramática importante, es una escena fuerte que causa recordación y que está bien construida. Se hizo un storyboard antes de rodar la película y con base en ese storyboard se hicieron ajustes, se hicieron cambios y fue un trabajo en equipo con el asistente de dirección, el director de fotografía, de arte, de efectos especiales y bueno, pudimos lograr ese final que queríamos y que causa impacto en el espectador. Cuando yo estoy buscando una historia, por lo general me interesan los personajes que son moralmente complejos, ambiguos, que no son maniqueístas, ¿no? Personajes que pueden plantear una cantidad de preguntas que me interesan a mí como director. Por eso en el personaje de Campo Elías, que es el personaje principal de la novela de Mario Mendoza, Satanás, me llamó muchísimo la atención.
preguntas como ¿qué llevó a Campo Elías a hacer lo que hizo? Nosotros sabemos que en países como Estados Unidos o en unos países europeos, hechos como este suceden con cierta frecuencia, donde una persona un día explota, no aguanta más y comete un crimen atroz. No es un asesino en serie, sino que es una persona normal que un día explota. Y eso sucedió en Colombia, en Bogotá en el 86, es uno de los pocos casos que han ocurrido en este país. Y me planteé una cantidad de cuestionamientos que quería abordar. ¿No es cierto? ¿Qué llevó a Campo Elías a hacer lo que hizo? ¿Será que la guerra tuvo que ver? ¿Será que él ya tenía la guerra por dentro? Ese tipo de inquietudes me llevaron a adaptar la novela de Mario Mendoza. Es un lugar aislado de todo. Una caja dentro de otra caja. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Después de haber rodado Satanás, que es mi primer largometraje, rodé unos años después La cara oculta, que es mi segundo largometraje. La cara oculta es una historia de género, es una historia de suspenso, es un thriller que sucede en Bogotá y es acerca de la posesión amorosa. Básicamente son muy pocos los personajes que cuentan la historia. Es dos mujeres y un hombre, y básicamente se narra el peligro de poner a prueba el amor de tu pareja. No les digo mucho de la película porque la tienen que ver, tiene unos giros que sorprenden, pero es una película de género mucho más internacional, no es una historia local colombiana, no está basada en ningún libro, es una historia de absoluta ficción. El guión lo escribí con un guionista español llamado Hatem Kraiche Ruiz Zorrilla, y lo escribimos a 4 manos, también con la ayuda de otro escritor llamado Javier Gardiazabal. Pudimos construir este guión como en 2 años y rodarlo con el apoyo de Fox. El estudio de Hollywood se involucró en la película una vez leyó el guión, y digamos que le ha dado muchísima visibilidad a la película, donde se ha estrenado en más de 20 países, en España fue un éxito de taquilla, lo mismo en Colombia, y se hizo un remake recientemente en la India de la película también. Esto no es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. Te quiero mucho. Por favor, no me busques. Y no me odies. ¿Le parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novio? ¿Estás celoso? Yo creo que hay un fantasma. Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto. El personaje principal masculino de La cara oculta es director de orquesta. Él es español y la Orquesta Filarmónica de Bogotá lo contrata para que viaje a Colombia junto con su novia y sea el director de la Orquesta Filarmónica por un tiempo. Entonces la música es muy importante en la película. En una primera versión del guión él era compositor, no era director de orquesta.
yo le di una vuelta al guión en una de las reescrituras y lo convertí en director de orquesta porque me parecía que podía hacer unas escenas mucho más elegantes, sofisticadas, podía darle un aire de sofisticación a la película. Además quise hacer eso porque hay una mujer que se queda encerrada y digamos este universo animal, salvaje, más primitivo en el que se encuentra este personaje femenino, contrasta con este mundo civilizado, estético, ideal que representa la música clásica. Me dicen indio, como si eso para mí fuera una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores. Buenos días. Buenos días. Si consiga trabajo hoy. Pueden retirarse, ya completamos el personal. Roa narra la historia de Juan Roa Sierra, quien es el supuesto asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un caudillo político muy importante en la historia colombiana en los años 40 y fue asesinado el 9 de abril, quebrando en dos la historia de Colombia. Alrededor de este asesinato hay muchas hipótesis. Es un poco lo que sucede con Lee Harvey Oswald y el asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos. No se sabe con ciencia cierta lo que sucedió aquel 9 de abril. No se sabe si fue Juan Roa Sierra el que disparó o no el arma, o digamos que sí disparó, no se sabe si hubo un complot o una conspiración detrás del asesinato. Las hipótesis de hoy involucran a la CIA, involucran al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido Comunista. Hay teorías donde dicen que Juan Roa Sierra actuó por venganza, por querer probar que él era una persona importante y que él podía cambiar el rumbo de un país. O sea, las teorías son múltiples. Hay otras que acusan a las compañías extranjeras de haber asesinado al caudillo político que tenía el control de las masas, había involucrado al pueblo en la política, entonces el status quo le tenía miedo. Lo que sí se sabe es que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán podía beneficiar a mucha gente. ¿Quién está detrás del asesinato? Aún no se sabe. ¿Fue Juan Roa Sierra por motivos personales o fue Juan Roa Sierra utilizado por fuerzas superiores a él como un títere? Esto no se sabe. La película plantea una hipótesis, pero no acusa a nadie ni señala exactamente a un culpable. Sería politizar la película o sería irresponsable de mi parte acusar a un culpable sin pruebas, y las pruebas no existen. Doctor Gaitán, es que quería decirle que mi familia y yo somos gaitanistas. Qué bien, qué bien. Pásase por mi despacho cuando pueda. Gaitán y yo crecimos en el mismo barrio. Somos muy parecidos. ¿No pierdes esta oportunidad? Juan Roa Sierra. Y he venido a ofrecerle mis servicios, doctor Gaitán. Pero en este momento yo no tengo el poder. Al menos lo conoció personalmente. ¡Y nosotros no somos inferiores! Ese señor es un charlatán. Y ustedes ahí detrás, todos como unos borregos. Ojalá nunca llegue a ser presidente. Cuando va a matarlo, Roa, diga. Le voy a dar 5.000 pesos. ¡Hágalo, Roa! ¡Yo no soy un hombre! ¡Soy un pueblo! Lo tenemos vigilado. ¡Pueblo! ¡Pueblo! Nuestro ídolo, nuestra esperanza. Matar a un hombre es fácil, Juan. Ya volvemos con Andy Weiss.